no sé, fines del 95, fines del... más o menos por ahí. Y empezaron a hacerse todos los viernes asambleas ahí. Y Sí, bueno, y finalmente se hizo una convocatoria que fue el 24 de marzo de el, pri- sí, 1996. fue Ahora, el primer 24 de marzo multitudinario, sí. ahora me seguís contando. Estoy conversando con Luis Brustein, está en el piso como todos los martes. Tenemos una nota en línea, un invitado, por supuesto. Como siempre, le agradecemos que nos permita esta conversación. Él es el ex jefe de gabinete, ex ministro de Defensa, ex interventor de la AFI, Agustín Rossi. Buenas tardes, Agustín, Andrea Recupero y Luis Brustein te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, Buenas ¿qué tardes tal? para los dos, para Andrea y para Luis. Bueno, Hola. muy bien. Estamos con la energía que nos dejó este 24, repasando un poco la historia de la marcha del Día de la Memoria, ¿no? Sí, sí. Y bueno, por supuesto, antes de meternos en algún otro tema de coyuntura, me gustaría una reflexión de tu parte, Agustín, sobre la marcha de este 24, qué cosas sintetizaron, ¿no? ¿Cuántas cosas sintetizaron colectivas y personales, obviamente, este 24 para vos? Y cómo lo vivió tu provincia, ¿no? Y la ciudad de Rosario. Sí, yo lo escuchaba a Luis todo el relato sobre cómo nació ese 24 de marzo del 96. Ujú. eh, y yo en esto quiero reivindicar aquella decisión de Néstor Kirchner de declarar feriado nacional no trasladable al Ujú. 24 de marzo. Sí, 2006 Allá por fue, el ¿no? año sí. 2006. 2006, Exacto. Claro. previo al 24 de marzo del 2006, Ujú. porque a partir de que fue feriado logramos que todos los 24 de marzo fuesen masivos, fuesen movilizaciones importantes a lo largo y ancho de todo el país, eh, porque a veces hasta ese momento te tocaba un día de semana, te tocaba un día laborable, y bueno, y hubo momentos, yo me acuerdo acá en Rosario que hubo 24 de marzo que éramos algunos militantes políticos, los militantes de los organismos de derechos humanos, y nos juntábamos una cuadra, digamos, ¿no? Cuando veo lo que pasó en todo el tiempo y todo todas las movilizaciones del 24 de marzo después del día feriado, bueno, sin ninguna duda que facilitan y posibilitan movilizaciones masivas. Ayer acá en Rosario fue impresionante, ¿no? Rosario tiene una singularidad, siempre se hizo marcha única, nunca hubo divisiones en ese sentido, se lee un documento al final de la marcha siempre termina en el monumento, recorre toda la ciudad, empezó a las 4 de la tarde a caminar, estábamos todos citados a las 4 de la tarde, la ubicación en la columna es por sorteo, primero hay un acuerdo, que primero van los organismos de derechos humanos, después los sindicatos y último las agrupaciones políticas, que se van ubicando, y nosotros que estábamos, ¿no? Esta vez nos tocó como de los partidos políticos un poco más de los últimos, llegamos, empezamos a marchar de las 4 de la tarde a las 7:20 recién empezamos a marchar nosotros. Significa que ya la marcha, la columna claramente ocupaba varias distancias entre donde estábamos y el punto final que era el monumento a la bandera, digamos, ¿no? Me parece que fue de las más importantes de los últimos tiempos, Ujú. seguramente duplicando o un poco más la marcha del año pasado. Me parece que se suman una cantidad de cuestiones, se suma un ataque permanente que ha tenido este gobierno sobre la democracia, sobre los derechos humanos y sobre los valores que emanan de la democracia y de los derechos humanos, un discurso en redes, sobre todas las cosas en redes y no tan en redes, pero digo en redes porque es un espacio que a veces ellos, o que han venido dominando mucho más que nosotros. Creo que a partir de este año la cosa está mucho más equilibrada, pero un discurso que de alguna manera planteaba que seguir debatiendo el tema de los derechos humanos
el tema de la dictadura era nostálgico, Ujú. era antiguo, era viejo, no era redituable en términos electorales, algunos se los planteaban, ¿no? Eso inclusive apareció en la dirigencia política, y después me parece que la violencia que ejerció el gobierno encabezado por Bullrich hace 15 días atrás también jugó un rol, ¿no? No querer que nos movilicemos o nos movilizamos, digamos, ¿no? Una cosa de ese tipo, bueno, terminó generando esta marcha enorme, y me parece que además demostró claramente que aquellos que, si el gobierno pensaba que la discusión sobre el sentido común alrededor del 24 de marzo la había ganado, claramente está en una situación distinta, la perdió. Imagínense ustedes que ese video del AGE, que en 19 minutos no se animó a pronunciar una vez la palabra dictadura, en 19 minutos, siempre ellos hablan de la dictadura como otro gobierno o gobierno militar. Si ese video lo hubiesen subido inmediatamente después de la movilización del día de ayer, hubiese quedado absolutamente descontextualizado, ¿no? Porque la movilización fue muy masiva, muy contundente, muchos pibes, lo cual también a uno que ha peleado durante tantos años por esto, y ya tiene unos cuantos años, también es una sensación de saber que va a haber otros que van a seguir levantando las mismas banderas en el tiempo, ¿no? De todas formas, no ha tenido tanto, si bien se discute y se debate y se habla del contenido del video del AGE, no ha tenido tanto impacto. Entiendo que el año pasado, cuando se difundió un video negacionista, creo que en las horas previas a la marcha, ¿no, Luis? Sí, con Joffre era, en ese momento el protagonista en vez del AGE era Joffre, sí, me parece que jefe de la CIDE con Menem. Sí, me parece que atrajo un poco más la atención, Menem, ¿no? Atrajo un poco más la atención. Y esta vez también es como que parte de la sociedad ya está preparada, ¿no? Para este tipo de mensajes negacionistas, polémicos, que van a contrapelo de algo que ya revisó la sociedad argentina. No solo lo revisó, sino que fueron a juicio los responsables de los crímenes de terrorismo de Estado, y también Alfonsín emprendió algún juicio contra algunos personajes que participaron de la lucha armada. Bueno, yo ahí pondría algunos puntos, ¿no? A ver. Para decirlo. Comparto esta idea de que el video no tuvo la repercusión que ellos buscaban. Ahora está claro que la intencionalidad del gobierno es claramente esa, y todo lo que hizo el gobierno en el día de ayer va en este sentido, ¿no? Va en el sentido de consagrar la teoría de los dos demonios, entre otras cosas. Para mí no es un gobierno negacionista, es un gobierno reivindicacionista. Claramente reivindican y justifican la aparición de la dictadura militar en el escenario político argentino en 1976. Yo creo que inclusive esta idea de retomar lo del capitán Viola, que hay que decir que hay 5 personas que fueron juzgadas y detenidas en su momento por el crimen de Viola y de su hijita. Eso en el año 79, ya en medio de la dictadura militar. Y la idea esta de la desclasificación de los archivos que ya estaban desclasificados, lo que tiene es tratar de incluir las acciones de las organizaciones armadas dentro de dentro del concepto de imprescriptible de lesa humanidad, digamos, ¿no? Entonces esto es así, la verdad que durante el gobierno de Alfonsín algunos de los líderes de las organizaciones armadas fueron juzgados, estaban en prisión y fueron indultados por alguien que ellos reivindican claramente. Claro, por Menem. Que fue el presidente Menem. Así es. Yo estoy muy contento con lo que sucedió
con lo que sucedió ayer. Pero esa disputa por el sentido común es una disputa que nosotros tenemos que seguir dando. No creo, ni creo que esté saldada, digamos. No, creo que claramente ellos se llevaron una sorpresa, porque entiendo yo que mayoritariamente la sociedad piensa en un determinado sentido que pensamos nosotros, pero van a seguir insistiendo o se replegarán, pero cuando pueden van a hacerlo, digamos, ¿no? Yo me acuerdo, acordate en el medio de la campaña electoral, cuando Milei gana en primera vuelta, que Villarroel hace una reivindicación, un acto. Sí, nos acordamos que vos tuviste el debate con ella. En la legislatura Sí. porteña, ella sale a atacarla a Estela de Carlotto sin que nadie les pregunte nada, digamos, ¿no? Salieron a descalificar a Estela claramente, no. Bueno, lo que sucedió en los dos debates... Sí, Agustín... perdón. No te iba a decir, perdóname yo que te interrumpa, pero hay una cosa que a mí me queda... Hay una cosa donde los organismos y en general hemos fallado, que es en demostrarle a los miembros de las Fuerzas Armadas que no tuvieron que ver con la represión, y a los de las Fuerzas de Seguridad también, digamos que la política de derechos humanos no va en contra de ellos, sino contra los que estuvieron involucrados en la represión, porque ahí hay un núcleo corporativo muy fuerte que no se ha podido cambiar, ¿no? Y no es fácil. No es fácil. Son instituciones, primero son las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad en general son instituciones intrínsecamente conservadoras, ¿no? Claro. Esto es así. Ellos, así como en un determinado momento utilizaron lo de Viola como para solidificar hacia el interior del ejército, ¿no? Mirá lo que le hicieron a un camarada tuyo, sí, digamos, ¿no? Y solidificar, y aquel que no quería participar en todo lo que significaba la represión, terminaba participando con esa cuestión. Muchas veces el espíritu de cuerpo sigue apareciendo. Sí. Se han hecho logros enormes, ¿no? Que vos hoy tengas desde hace muchísimo tiempo, fundamentalmente desde que asumió Néstor a la presidencia, pero pasó Macri y el mismo Milei ahora, que tengas conducciones militares o jefes militares que no hagan reivindicación explícita de lo que sucedió en la dictadura militar, sí. Bueno, contabilizarlo como un triunfo, claro, como un triunfo nuestro. Y yo creo que hay una cosa que también lo tienen muy presente, ¿no? Esto por conocimiento lo digo. Ellos saben que Videla murió en la cárcel y Martínez de Oz en el casco de su estancia, ¿no? Sí. O sea, durante Alfonsín también hubo políticas, ¿no? En el sentido de terminar la idea de los barrios militares, donde los militares vivían aislados, que cursaran en las universidades públicas también. Pero una de las cosas más importantes, yo creo que la hizo Néstor cuando dejó de enviar a militares de las Fuerzas Armadas argentinas, militares argentinos, a la Escuela de las Américas, ¿no? Que fue el primer presidente, qué sé yo, no sé, prácticamente desde el 55. Bueno, eso es así y eso recobra una mayor vigencia, en estas épocas, digamos, ¿no? En estas etapas. Claro. Pero bueno, es una tarea, ¿no? Es una tarea. Es una tarea permanente, digamos, ¿no? Que los gobiernos democráticos, en donde también hay que tener una idea de que lo que nosotros tenemos, dicen que Néstor, cuando lo nombra a Bendini, le dice: no te voy a pedir que hagas un ejército nacional, porque no lo vas a lograr, pero te voy a pedir que hagas un ejército profesional, digamos, ¿no? Claro. Me parece que eso también, digamos, ¿no? Dejar establecido cuáles son
cuáles son las cuestiones propias de la conducción política, cuáles son las cuestiones propias de las Fuerzas Armadas, y después es difícil, ¿no? Es difícil porque si vos tenés, a ver, fríamente, así, esquemáticamente, ¿cuál fue la fuerza que tuvo una gran actuación durante la Guerra de Malvinas? La Fuerza Aérea, ¿no? Ajá, sí. La Fuerza Aérea, a la hora de optar, opta por el principal, en Malvinas, digamos, ¿no? Sí. Opta por el principal aliado de Gran Bretaña, que son los Estados Unidos, y compran los F-16 en lugar de optar por la compra de los JF-10 chinos, que eran nuevos, además de otro tipo de cosas. ¿Eso lo decide la fuerza o lo decide...? No. Nosotros no lo decide la fuerza, pero la Fuerza Aérea sí tuvo un dictamen a favor de los F-16. Después, la decisión de los F-16 no fue una decisión de la política de defensa, fue una decisión de la política exterior argentina, del alineamiento automático. Fue en pleno momento donde Milei atacaba a los chinos y hacía todo el discurso ese, ¿no? Entonces, esto era, acordate que llegó Milei a la presidencia diciendo con China no voy a tener ningún tipo de relación, ¿viste? Y ese tipo de cuestiones, digamos, ¿no? Pero te quiero decir, la misma fuerza que luchó, que puso el cuerpo, que perdieron camaradas en esa guerra, y que tenemos una reivindicación permanente y pendiente sobre ese territorio, termina con esa mirada, ¿no? Entonces es una tarea que tiene logros como los que dije recién, podría nombrar otro. Las fuerzas, si vos les preguntás a todos los jefes de las fuerzas, ninguno de ellos quiere involucrarse en cuestiones de seguridad interior. Ese ha sido un logro claramente de la política que sostuvimos fundamentalmente desde siempre, pero con Néstor y profundizada cuando Nilda asume el Ministerio de Defensa. Bueno, me parece que son todas cosas que con mucho tiempo se han ido sedimentando. Bueno, después es lo que dije, digamos, cuando tenés una conducción política que exacerba los peores, las peores cosas, que justifica las peores cosas, tienden a justificarle otras, ¿no? Porque cuando hoy la situación operacional y del bienestar del personal militar debe ser paupérrima, digamos, no deben tener recursos para operaciones. Claro. Nosotros en el final del gobierno con Jorge Tayana como ministro habíamos hecho un plan de equiparación de sueldos del personal de las Fuerzas Armadas con la Fuerza de Seguridad. Eran en 4 tramos, nosotros pagamos los 4 que nos correspondía durante nuestra gestión, 2 tenía que pagar Milei, no los pagó, o sea que siguen teniendo una situación de disparidad. El personal militar con la Fuerza de Seguridad tienen cuestionamientos al funcionamiento de la obra social, que ya creo que en menos de un año tuvo que cambiar la conducción de la obra social por denuncias, por intentos de privatización. Bueno, hay una cantidad de cuestiones, pero lo simbólico todavía sigue pesando en eso. Agustín, por último, quería consultarte, lo dijiste recién al pasar, sobre el anuncio, ¿no? del supuesto traspaso de archivos, ¿no? Que no han sido desclasificados. Vos te expresaste hace un rato, no sé, he visto algunos títulos al respecto, pero bueno, hay todavía documentos pendientes de ser desclasificados. ¿A qué apunta este anuncio del Gobierno Nacional? Yo digo varias cosas. Bueno, la desclasificación de los archivos reconoce un decreto del año 2010 de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué significa? Que cuando vos pidas una información nadie te puede decir, ni la CIDE, ni ninguna Fuerza Armada, además te dice, no, esto es secreto. No hay secreto, porque ya hay una orden presidencial que toda esa información tiene que ser parte de... Tiene que estar a disposición. Bueno, eso
no es soplar y hacer botellas, digamos, ¿no? Eso significa un trabajo. Nosotros hicimos una tarea y que empezó, que en el mismo 2010 la empezó con Nilda y la seguí yo en el Ministerio de Defensa, con alguien que ustedes deben reconocer, Luis seguro la debe conocer, Estela Segado, Sí. que llevó adelante toda una tarea de clasificación, preservación y cuidado de todos esos materiales, y que en muchísimos casos fueron de muchísima utilidad para los juicios por la memoria, la verdad y la justicia. Ahora, teníamos un equipo que se dedicaba exclusivamente a eso, teníamos un método para llevarlo adelante. Cuando vos ordenás eso, tenés opciones, ordenás cronológicamente, ordenás por zona, ordenás por temática, bueno, tenés una cantidad de cuestiones. Ahora, hubo documentación que no apareció de un día para el otro. Por ejemplo, las 280 actas secretas que reflejaban las 280 reuniones que celebró la Junta Militar entre 1976 y 1983, fue un hallazgo que hicimos durante nuestra gestión en el segundo subsuelo del edificio Cóndor. Sí, recuerdo que el anuncio, ¿no? El Sí. anuncio, y que nosotros después hicimos una encuadernación de esas Sí. 280 actas, en 6 tomos creo, que repartimos a todos los organismos de derechos humanos y en muchas universidades de todo el país, y en distintas instituciones, digamos. No, bueno, cuando en la ex AFI, actual CIDE, lo que se hizo fue una tarea que empezó Cristina Camaño cuando estaba interventora, de empezar con gran parte del equipo que estaba en el Ministerio de Defensa. De hecho, en la primera parte estuvo la misma Estela Segado al frente de eso, de que clasificar, hacer mantenimiento, recuperar cada una. Hay que recordar que muchos de esa información está escrita con bolígrafo, digamos, ¿no? Y en otro caso mecanografiada, digamos, ¿no? Por la época en la cual se hacía, y teníamos inclusive un convenio de digitalización con la Casa de la Moneda. Terminado nosotros seguimos con esa tarea, terminada nuestra gestión, los organismos de derechos humanos o algunos organismos participaban de esa tarea, preguntaron si se llevaba adelante. Le dijeron que no, que la tarea ya estaba terminada y que los archivos estaban, que ese material estaba en los archivos de la actual CIDE. Lo que van a hacer es trasladar lo que está en la CIDE, que fue desclasificado anteriormente y que fue ordenado en gran parte, o en una gran parte de eso, por parte de nuestra gestión, al Archivo General de la Nación. Y yo ahí, conociendo los bueyes y la intencionalidad, porque la intencionalidad es la que dijimos antes, ¿no? La intencionalidad es ver si pueden involucrar a las organizaciones armadas, a las organizaciones políticas, políticas y armadas, políticas militares que existían durante la década del 70 en delitos de lesa humanidad. Eso es lo que quieren buscar. Tener muchísimo cuidado con el traslado. Si la verdad es que si quieren hacer una cosa transparente, bueno, dejen que lo audite la sociedad civil a través de distintas organizaciones. Bien. Entonces, que auditen cada una de las cosas que van a trasladar, para ver si las cosas que se trasladan son las que llegan, entre otras cosas, y qué se traslada. Bien, bien. Agustín, muchísimas gracias, como siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes, que sigan bien. Buenas tardes. Bueno, hablamos con Agustín Rossi, la charla se extendió, se bifurcó, muy interesante todo lo que nos dejó ida y vuelta. Y mientras tanto, nosotros estábamos comentando, Luis, y ya vamos a la tanda, querido Diego, porque me está haciendo señas de todo tipo. Bueno, aquella marcha, ¿no?, que vos traías de 1996, y nos escribía nuestro compañero de la 530, en tanto hablábamos de Metrio, de Demetrio Iramaín, para recordarnos que en el 96, cuando comenzaron las marchas por el 24 de marzo, las madres hicieron un recital masivo en Plaza de Mayo,